Buen día, nosotros somos el equipo que va a presentar el calentador a fuego directo H301. El equipo está integrado por Eric Osvaldo Aguirre Rodríguez, Michelle Sosa Coponi y Carmen Lisbeth Bolaños Rodríguez. Nuestra presentación consta de la filosofía de proceso, la filosofía de control, filosofía de operación, el DTI, DFP, simulación de superación unitaria y las especificaciones. El calentador de fuego directo H301 desempeña un papel fundamental en la operación de una planta de etilbenceno, ya que se encarga de proporcionar el calor requerido para precalentar las corrientes que ingresan al reactor de alquilación. La simulación de H301 tiene como propósito replicar con precisión su comportamiento térmico y energético bajo diferentes condiciones operativas. Este enfoque permite anticipar su rendimiento, estimar el consumo de combustible, analizar su efecto en el balance térmico global de la planta y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. La filosofía del proceso. Bueno, el calentador de fuego a fuego directo H301 es un horno tubular cuya función es suministrar la energía térmica requerida para incrementar la temperatura de la corriente que alimenta el reactor de alquilación. Esta etapa resulta clave dado que la eficiencia de la reacción depende en gran medida de la temperatura de entrada. El equipo H301 cumple el papel de enlace térmico entre las condiciones operativas del sistema de alimentación y las exigencias energéticas del reactor. Descripción del equipo. La entrada del fluido se encuentra en la parte baja, la zona de combustión está ubicada en la base y la salida del fluido precalentado se encuentra por la parte superior. La chimenea o ducto de gases de combustión se encuentra en el extremo superior. Este tipo de configuración favorece una distribución uniforme del calor por radiación directa en la zona inferior y convección en la zona superior, garantizando una transferencia eficiente sin sobrecalentar puntos específicos. Las condiciones típicas de operación, bueno, se espera que la temperatura de entrada se encuentre en un rango de entre 150 y 250 grados centígrados, la temperatura la temperatura de salida entre 350 y 500 grados centígrados. La presión de operación se espera que se encuentre en un rango entre 15 y 30 bar. En este caso, el fluido calentado sería el benceno. El combustible puede ser tanto gas natural como gas de planta y la eficiencia térmica que se espera es del 75 al 90%. Filosofía del control. Bueno, el objetivo que tiene el sistema de control es garantizar una operación segura, estable y eficiente, cumpliendo los objetivos de temperatura en la salida del proceso y la relación aire-combustible adecuada para una combustión completa. Los elementos a controlar es el control de temperatura del fluido con un sensor que mide la temperatura de la salida del fluido calentado, un controlador que ajuste el fluido de combustible para mantener la temperatura deseada, y esto debe ser en modo cascada para que puedan vincularse con el flujo de aire para mantener eficiencia térmica. El control de aire de combustión es un control automático de la válvula de aire en función para analizar el CO2 instalado en la chimenea, un ajuste dinámico del exceso de aire para evitar la combustión incompleta y emisiones, y el control de seguridad de flama, que son detectores para asegurar la presencia de flama en quemadores activos, y ante la pérdida de flama el sistema busca ajustar el cierre de válvulas de combustible activa, purgar con nitrógeno y reiniciar el encendido de forma segura. La instrumentación clave, pues como ya se mencionó, sería un transmisor de temperatura en salida del proceso, transmisores de flujo de aire y combustible, indicadores de oxígeno en gases de escape y un detector de flamas para cada quemador. Filosofía del proceso. Nuestro objetivo fue mantener la temperatura de salida del fluido de proceso en la corriente 5
dentro de un rango de 383.3 grados, utilizando como fuente de calor la combustión de gas natural mediante un sistema de control en cascada. ¿Cómo opera? Bueno, el quemador opera como un equipo de transferencia de calor, en el que se introduce una corriente de proceso, corriente 4, compuesta principalmente por benceno entrando a 2000 kilopascales. Esta corriente pasa por tubos ubicados dentro de la cámara de combustión del quemador, donde se transfiere el calor desde los gases calientes generados por la combustión de gas natural y aire. El gas natural está compuesto por metano y el aire oxígeno y nitrógeno. Se suministran a través de dos líneas separadas, cada una con su válvula de control automática, BL103 y 104. Estas válvulas son moduladas en respuesta a la temperatura medida a la salida del calentador, lo que permite mantener la temperatura del fluido dentro del rango deseado por el sistema de control. Bueno, etapas de operación. La etapa principal es la de encendido inicial. Esta abre la válvula automática en la corriente de alimentación de proceso, corriente 4, donde habilita un suministro de gas natural y aire. Mediante un sistema de ignición, prende la mezcla en la cámara de combustión. En la etapa de lazo externo, se instala un sensor de temperatura, T301, en la salida del quemador. Este sensor mide la temperatura del fluido que será enviado al reactor, donde la señal se envía a un controlador maestro de temperatura que compara la temperatura real con la temperatura deseada, el set point. Si la temperatura se encuentra debajo del valor deseado, el controlador incrementa el flujo de gas, combustible y aire. En cambio, si la temperatura está por arriba del valor deseado, el controlador disminuye el flujo de gas natural y aire. Luego, en la etapa de control de cascada, aquí se encuentran dos controladores. El controlador maestro, que actúa sobre otro controlador esclavo de flujo de gas, donde este controlador esclavo se encarga de regular la válvula de control de gas natural para que así se ajuste el flujo de combustible. En la etapa de relación aire-combustible, esta mantiene una combustión eficiente y segura y también mide el flujo de aire. En ambos caudales, tanto en el caudal de gas natural y aire, se ajustan en paralelo mediante un relé auxiliar, TY301, como se ve a continuación, que mantiene una relación aire-combustible constante y generalmente estequiométrica o con un leve exceso de aire. Esto permite compensar las perturbaciones en un flujo de cualquiera de los dos gases, manteniendo la calidad de la combustión. Tenemos también la etapa de seguridad operativa del sistema. En esta utilizamos la entrada del gas natural, una válvula check, la cual evita el retroceso de gases hacia la línea de alimentación, la cual llamaremos 106, existiendo una válvula manual entre la corriente 4 y el quemador. Esto se utiliza para el aislamiento en mantenimientos o arranques. También en caso de que la temperatura llegue a exceder el máximo o se detecte la ausencia de la llama, se activan las válvulas de emergencia, que bloqueando el flujo de aire y combustible. En este sistema incluimos un sensor de llama, esto para poder verificar que la combustión está corriendo de forma continua. El sensor de llama, ¿qué es? Bueno, este usualmente se coloca en la cámara de combustión, apuntando hacia el quemador principal o los quemadores auxiliares. Nosotros preferimos colocarlo justo donde ingresa el gas natural y el aire, es decir, la zona donde se realiza la ignición, donde tiene la línea de visión directa al quemador. Durante el encendido del quemador, se abre el paso de aire y gas natural para activar la ignición y luego se verifica si la combustión ha comenzado. Si se detecta que la llama está continua, la operación actúa con normalidad. Pero, en dado caso de que no se detecte, el sistema de seguridad cierra las válvulas inmediatamente, las de gas y aire, y se emite una alarma, la cual requiere el inicio manual para volver a operar. El sensor de llama SL101 utiliza un sistema en cascada con medición paralela. Esto porque obtuvimos una mejor
y más rápida respuesta y mucho más precisa al controlar el flujo de gas directamente con base a la temperatura del proceso. Esta medición paralela para ambos flujos permitió mantener la eficiencia de combustión sin necesidad de medir directamente los productos de combustión. Asimismo, se compensaron varias perturbaciones, como por ejemplo los cambios en la temperatura de suministro de gas, las variaciones en el flujo de aire por cambios de temperatura ambiente, las variaciones en la densidad del flujo. Y les presentamos nuestro DTI. Bueno, en el DTI tenemos la alimentación de gas. En esta corriente entra por la izquierda, como se ve, y tenemos la válvula CHEP, que evita el retroceso de gas, la válvula manual de aislamiento, el FT302, que mide el caudal de gas natural, el FCB 302, que es una válvula de control automática que ajusta el flujo de gas según lo que requiere el controlador. El controlador es el FIC302, como se ve aquí. Luego tenemos la alimentación de aire, que igual entra por la izquierda. Esta entra por debajo. Emite, tenemos el FTE 303, que mide el flujo de aire. El FCV, que es el 303, que es una válvula de control que regula el aire para mantener la combustión adecuada. Luego tenemos la cámara de combustión, que es nuestro quemador H301. En este se mezcla el aire y gas natural y ocurre la combustión. Tenemos el ING 301, que es el ignitor que enciende la mezcla, el SLL 101, que es el sensor de llama. Este detecta la presencia de llama y activa la seguridad si no hay combustión. Y pues el quemador entrega la energía térmica a la corriente 5, que se encuentra aquí. Tenemos el control de temperatura en cascada, que es el T301. Este mide la temperatura de la corriente de salida del quemador. El TCI 301 es el controlador maestro que compara las temperaturas con el valor deseado, es decir, el set point. El FIC 302, que es el controlador esclavo, que se ajusta al FCB 302 para modificar el gas natural, aumentando o disminuyendo la temperatura. Esto constituye un control de cascada donde el lazo de temperatura externo denomina al caudal interno, logrando una respuesta más precisa. Luego tenemos aquí abajo el TY 301. Este mantiene proporcional el flujo de aire y gas mediante el control simultáneo de FC 302, que está aquí, y el FC 303, por eso está conectado. Y luego el EDSD 301, que es un sistema de paro de emergencia. Este se activa si no se detecta la llama o si hay un fallo de seguridad, cierra automáticamente las válvulas para así evitar alguna explosión. Por eso está conectado directamente a las válvulas automáticas. Bueno, luego en la corriente 5 se calienta y pasa a un separador, que esto se ve más adelante, y luego a reactor. Son los nombres que le pusimos, pero realmente pues nuestros compañeros anotaron los nombres que ellos consideraron. Y así continúa pues el proceso químico. Luego tenemos una simbología muy fácil de aprender. El azul son los sensores, FT. El rojo es el inhibidor. El gris es el sensor de llama. El blanco son los controladores o relés. Y por último, el amarillo claro, pues es el quemador. Este sistema asegura un manejo más seguro y eficiente de la combustión con medidas de protección como el sensor de llama o el ESD 301. El uso de este control en cascada permite que el controlador sea más fino a la temperatura, optimizando el consumo del combustible y garantizando una estabilidad de operación. Y por último, pues aquí está la simbología. El círculo más pequeño, pues es el sensor. El círculo más grande, pues representa las válvulas o las figuras de las válvulas. El rectángulo, pues representa los equipos o controladores.
Y pues los triángulos era la válvula check, pero al final sí encontramos la simbología de la válvula check. La línea sólida son los fluidos de gas y aire del producto, en cambio la línea puntuada señala el control o la seguridad, es decir, la electricidad y la lógica. Ahora hablaremos sobre el DFP de nuestro quemador a fuego directo. Bueno, nosotros lo realizamos aquí en AutoCAD, donde nuestro equipo comienza desde la corriente 4 que nosotros designamos, que proviene de una bomba que nos suministra una presión de 2000 kilopascales. Bueno, nosotros instalamos una válvula check que evita el retorno del fluido y dos válvulas automáticas de bola antes de entrar al quemador. Saliendo del quemador instalamos otra válvula, pero en este caso es manual, que esta corriente 8 ingresa a los reactores. También tenemos nuestra corriente de gas natural y de aire, en donde también tenemos una zona de calentamiento en la zona convectiva de, de nuestra, de nuestro quemador a fuego directo para aprovechar así y calentar el aire. El precalentamiento de aire es ideal, ya que mejora la eficiencia de la combustión y evita la producción de NOx, que son perjudiciales para la salud. Aquí tenemos un arreglo de válvulas, el cual en caso de cierre tiene esta zona de venteo para este, depurar el gas natural que se contenga entre estas dos válvulas y salgan a la zona de venteo que designamos aquí. Como especificaciones, tenemos que el fluido principal que vamos a calentar es benceno, pero nuestra corriente contiene trazas de tolueno y etilbenceno que provienen de la recirculación. Como carga de calor requerida que para llegar a la temperatura deseada, necesitamos 22.376 megajoules por hora. Nuestro quemador a fuego directo eh, tendrá una capacidad máxima de 35.000 megajoules por hora, con una eficiencia del 75% mejorable. Mejorable porque eh, el diagrama que teníamos no especificaba la temperatura ni del aire, ni la composición, ni de gas natural, no venían especificadas. Nosotros ya determinamos en nuestra simulación que próximamente les voy a presentar cuánto combustible ocuparíamos y cuánto aire. El material de los tubos de serpentín es de acero inoxidable, ya que es ideal para la temperatura que vamos a manejar. Nuestro combustible es gas natural, nosotros lo idealizamos a solo metano y la máxima operación serán de 2200 kilopascales. Contará con un ventilador de tiro forzado, esto para aumentar la zona de transferencia en la zona convectiva, donde estamos aprovechando el calor de esa zona para el precalentamiento del aire de combustión. Este, Dada la alta temperatura, se seleccionan en este caso quemadores de bajo NOx de tipo ULN o LN. Nosotros encontramos una norma de Pemex de quemadores de fuego directo específicamente, donde nos recomiendan este tipo de quemadores, más aparte para la configuración que esos contienen, para evitar el calentamiento de zonas específicas dentro de nuestro quemador a fuego directo. Como consideración, se requerirá un número de quemadores distribuidos estratégicamente. eh, Comúnmente se colocan en el piso, pero también hay equipos que requieren en las paredes del horno. No es, debido a las dimensiones que nuestro quemador posee, sería ideal que también tuviera quemadores en las paredes para distribuir de mejor manera el calor. Igualmente de acero inoxidable. Todo esto para evitar puntos calientes y la degradación del etilbenceno.
ya que pues esto no lo queremos en nuestro proceso. Y obviamente cuidando la vida útil de los tubos. Bueno, como componentes esenciales de nuestro equipo, válvulas de aislamiento como la que pusimos de gas natural explicada en AutoCAD, filtros, reguladores de presión, medidores de flujo, válvulas de control para la modulación de combustible, que fue explicada en el DTI, y válvulas de seguridad eh, para el cierre hermético en caso de paro. Material para la parte externa. En este caso, comúnmente son de acero inoxidable refractarios para evitar la pérdida de calor. Y también tienen capas de fibra de cerámica y ladrillos aislantes. Eso también para evitar la pérdida de calor. Ahora pasando a la parte de simulación, comienza en la corriente 4 que proviene de la bomba, nuestras válvulas automáticas y nuestra válvula manual. Entrando a la configuración que especificamos en nuestro quemador, tenemos la siguiente. La corriente 6 que viene a 58.5 grados, 2000 kilopascales y el flujo dentro de la corriente. Para el aire manejamos una temperatura de 500 grados, que es común debido a la zona de precalentamiento que tomamos de la zona convectiva de nuestro quemador por la parte superior. Como gas natural, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 131.3 kilopascales. Como producto de la corriente 7 especificamos la temperatura deseada que requeríamos para el proceso de reacción. Y aquí solito HYSYS nos arroja la temperatura y presión de tiro. ¿Qué podemos observar aquí en nuestra simulación? Tenemos como gas natural, tenemos un volumen de 1.14 metros cúbicos por hora. Si nosotros cambiáramos el valor de la temperatura sin precalentamiento, como lo teníamos antes nosotros, si ponemos un valor de 50, eh, aparte de que ahorita nos arroja un error, el flujo de gas natural pues aumenta. ¿Eso qué significa? Pues obviamente en costos de operación y costos del equipo. Regresaremos el valor de 500 para que esté en verde. Bueno, aquí también solito HYSYS nos arroja el flujo de aire que necesitamos para esa cantidad de gas natural, que al igual serían 8.12 metros cúbicos por hora. También aquí especificamos la composición de nuestras corrientes, donde especificamos un valor típico para el aire de 0.21 oxígeno y 79% de nitrógeno. Y acá están las composiciones de la corriente 6 que tomamos del libro. Para gas natural solo contemplamos metano sin ningún otro tipo de compuesto dentro del gas natural. Otros datos relevantes de aquí es el tiro, donde estamos, todo es vapor, está a una temperatura de 472 grados. Si quisiéramos tomar, digamos, la zona convectiva, establecemos ese valor para que sea real y nos cambia un poquito el valor del gas natural. Información que se me estaba pasando decirles es que estamos liberando a la atmósfera 946 kilogramos por hora, casi una tonelada de CO2 a la atmósfera. No sería lo más ideal. Podemos establecer una zona de postcaptura de CO2 para posteriormente capitalizarlo y pues obtener otro beneficio más aparte del producto final de tilbenceno. Actualmente en nuestra corriente 7 tenemos un heat flow en BTU por hora de 2.7641 a la más 7. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos esta cantidad de BTUs, que son 27 millones, pero multiplicados por la eficiencia del 0.75 que establece el libro, que ahorita
aumenta la eficiencia debido a que cambiamos la zona de precalentamiento, pues nos arroja la temperatura deseada que es de 383.3. En la parte de diseño establecimos la eficiencia de 65%, un exceso de aire del 20% y una eficiencia de oxígeno del 100%. Aquí establecimos el combustible como metano del 100%. Y aquí en conexiones pues tenemos nuestras corrientes, el tiro. Aquí de esta zona del rating, algo que podemos tomar en cuenta es que la zona interna en área de nuestro quemador es de 22 metros cuadrados. Puede ser un número muy grande, pero hay equipos aún más grandes. Nuestro equipo está generando en la corriente 7 27 millones, que es un valor alto, pero hay equipos que generan hasta 100 millones, 100.000 millones de BTUs por hora, ya que esos equipos son comúnmente vistos en refinerías de petróleo que manejan esta cantidad de calor. Bueno, esto sería todo por nuestro quemador. Muchas gracias por su atención.